elegimos nosotros el parcial, ¿sí? Que ven acá, que este es el segundo parcial de los que están en altillo. Este es un parcial que obviamente lo elegimos porque tiene muy buen nivel, tiene un nivel de 10, y vamos a ver cuáles son los temas recurrentes, ¿ok? Que se suelen tomar, y los ejercicios clásicos y cómo se encaran. Lo bueno, como siempre les digo, es que estos parciales son muy parecidos entre sí, con lo cual no hay gran diferencia entre los puntos de cada uno, ¿sí? Vamos a arrancar primero con este caso, donde se habla del polinomio de Taylor, ¿verdad? Vamos a tener acá nuestro Jamboard, ¿sí? Como les digo, al final de la clase, este Jamboard va a estar disponible para que ustedes lo puedan bajar, ¿sí? Y puedan copiar desde este lado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, observen ustedes lo siguiente. Nos dan como dato el polinomio de Taylor de orden 2 en x0, que es un punto, ¿sí? De una determinada función, donde en esta función nosotros no la conocemos, pero sí sabemos que el polinomio es el que tenemos ahí a continuación. 7 menos 3x más 9x al cuadrado. ¿Bien? Con esos datos nos piden hallar el polinomio de Taylor de orden 2 en otro punto, que es en este caso x1 igual a 4, de otra función. Pero esta función es g. ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica principal de esta función? Básicamente, que esta función g está compuesta en parte con nuestra función original. ¿Está bien? Entonces, lo importante de esto es que al estar compuesta con nuestra función original, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener que usar esa función f, si bien no directamente, pero sí en parte para nuestro problema. ¿Sí? Entonces esto sí ténganlo en cuenta por las dudas porque va a ser parte de nuestra idea, ¿ok? Entonces, vamos por partes, ¿no? Fíjense, yo voy a escribir, vamos a ir por secciones. Yo creo que en este caso les diría tengan a mano, si les conviene por lo menos para practicar el parcial, tengan a mano los apuntes de la facultad. Yo que en este caso voy a usar los del CBC, sí, de la UBA, porque bueno, la materia es de la UBA, pero ya les digo, esto es válido para cualquier materia de matemática de análisis de cálculo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá en las explicaciones teóricas, las opciones para citar nuestros casos. En este caso estamos hablando del teorema de Taylor, ¿sí? Entonces, o el polinomio de Taylor, vamos a citar, yo les recomiendo que esto lo lean, pero vamos a citar la expresión completa del polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, esto ya les digo, no hace falta que ustedes lo hagan al momento de hacer un parcial, pero para practicar en su casa está bueno que ustedes vayan viendo, ¿sí? En este sentido, ir y venir con la teoría para que de alguna manera se queden tranquilos de citar las fuentes con las que ustedes se manejan, ¿ok? Entonces, esta expresión que voy a poner acá es la expresión genérica de un polinomio de Taylor, ¿sí? Cualquiera de una función. Sin embargo, yo generalmente, esto es algo personal, uso una nomenclatura para abreviar toda la frase que habla de que es el polinomio de una determinada función en un punto. Entonces, es una forma, esto se puede escribir también así. P, el polinomio sabemos que es de grado 2, o sea que va a ir hasta la segunda derivada, ¿sí? Y en este caso va a ser de la función f en un punto x0. Entonces, esta nomenclatura lo que hace es abreviar toda la expresión. Polinomio de la función f de grado 2 en este punto que es x0. ¿Bien? Entonces, esa sería la secuencia con la cual nosotros vamos a seguir. ¿Cómo es? Fíjense básicamente la secuencia. ¿Cómo es? Un polinomio de grado 2, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tomar hasta la segunda derivada, ¿sí? De todos los términos que en este caso van a ser parte de mi función. Entonces, si yo tuviera que tomar esta expresión, simplemente la tengo que reducir o tengo que tomar solamente hasta el segundo término o la segunda derivada, ¿está bien? Porque justamente más allá de eso no tengo mayores datos. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a ver, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Sabemos que para esta expresión x0 vale 0, ¿sí? Y si reemplazamos este polinomio, los valores del 0, fíjense cómo nos daría con el dato que sabemos, ¿no? Nosotros acuérdense que no sabemos la función, pero sí sabemos el resto de las cosas, ¿no? Esto sería f en 0 dividido 0 factorial más la derivada en 0 dividido 1 factorial, ¿sí? Por x menos 0, ¿sí? Todo esto más la derivada segunda en 0 sobre 2 factorial, todo esto por x menos 0 al cuadrado. ¿Bien? Como cuentas auxiliares podemos ver, por ejemplo, que factorial de 0 nos va a quedar un 1, esto por definición, ¿sí? Factorial de 1 nos queda 1, y luego factorial de 2 nos queda 2 por 1, que es 2.
¿está bien? Y luego, simplificando estas expresiones, fíjense, x menos 0 nos va a quedar como x, y x menos 0 al cuadrado podríamos reemplazarlo por x al cuadrado. De manera tal de que si nosotros volvemos a escribir la expresión, ¿sí? Con estos datos vamos a tener, por ejemplo, f en 0 dividido 1 más f' en 0 dividido 1 por x más f' en 0 dividido 2 por x al cuadrado, ¿sí? Que a su vez, si ustedes observan, es la misma expresión que está puesta en el dato de la fórmula. Fíjense, toda esta expresión que voy a señalar en rojo, ¿sí? Es el polinomio que el problema me está dando como dato. Y eso puede ser un dato interesante porque fíjense que este problema lo podemos atacar de dos lados, ¿no? Nosotros tenemos la expresión del polinomio que a su vez tiene los coeficientes directamente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos directamente cuánto valen los coeficientes de cada uno. Esto es importante porque si bien nosotros no podemos sacar la función f, probablemente para nuestra cuenta completa no haga falta calcular completamente esa función, ¿sí? Entonces es un detalle a tener en cuenta. Entonces voy a señalar, esto simplemente es mirar el polinomio y ver estrictamente cuáles son los factores, los coeficientes que acompañan a cada letra, a cada término de x, a cualquier potencia. Los voy a pintar con un color determinado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Todo esto que estoy pintando en celeste, que es la imagen en 0 que vale 1, es lo que voy a pintar en celeste acá, que es el 7, porque justamente es la constante, ¿sí? Lo que no está acompañando con ningún x, ¿bien? Luego, por ejemplo, de la misma forma, tenemos la derivada de f en 0, que vale 1, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como menos 3, ¿está bien? Con el signo incluido, ¿sí? Y luego vamos a tener esto, ¿sí? Que acompaña al x al cuadrado, que vale 9, ¿sí? Que vamos a tener en este caso más 9, ¿sí? Entonces, en este sentido, si de todo esto sacamos unas sendas ecuaciones, vamos a tener, fíjense, la imagen en 0 dividido 1 vale 7, con lo cual la imagen en 0 de f va a valer 7, ¿sí? Luego vamos a tener la derivada en 0 dividido 1 vale menos 3, o sea que la derivada en 0 vale menos 3, ¿bien? Y luego tenemos la derivada segunda en 0 dividido 2 vale 9, positivo, o sea que la derivada en 0 vale 18, que es 9 por 2, ¿sí? Entonces, ya sacamos estos datos en limpio que nos van a servir para nuestra cuenta a posteriori, ¿sí? Vamos a ver después cómo se organizan las piezas, pero probablemente para improvisar al principio esto sí nos sirva y nos sea útil, ¿sí? Así que vamos a guardar esto por separado, ¿está bien? Vamos con el resto de los datos del problema. Fíjense que dice, quiero encontrar el polinomio de orden de Taylor orden 2 en x1 igual a 4 de g. Entonces uno diría, bueno, yo voy a señalar esto con un verde, ¿sí? Vamos a hacer toda esta frase, vamos a expresarla correctamente en forma de ecuación, traducir esto en una forma de ecuación en la hoja siguiente, ¿sí? Entonces, primero me están pidiendo el polinomio de Taylor de orden 2 de la función g en x igual a 4. Bien, o sea, eso sería traducido todo lo que me están pidiendo de mi problema. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es decir, bueno, perfecto, si este es el caso, voy a citar la fuente, que es la fórmula completa del polinomio de Taylor, que eso no cambia, muy estructurado y no va a cambiar. ¿Bien? Fíjense que sería la misma fórmula que todo esto, ¿sí? Con la diferencia que en este caso estoy invocando a la función g, ¿está bien? Pero que esencialmente es el mismo polinomio de Taylor con el grado que corresponde, ¿está bien? Yo en este caso, hola Ezequiel, un gusto. En este caso a esto lo voy a llamar g, la derivada de g, luego tenemos g', y luego para los x0 van a ser 4, ¿sí? 4 y 4. En este caso yo les diría, fíjense, vamos a mirar un segundo la ecuación que tenemos como resultante. Hay un problema con este tipo de, sí, de temas con Taylor, que es que si uno se fija la ecuación y hacemos una proyección, una imaginación de decir, bueno, ¿cómo nos quedaría esto, digamos, a lo largo del ejercicio? Nos vamos a dar cuenta que trabajar con este polinomio conviene trabajar en forma factorizada, no semifactorizada, comillas, comillas, como está ahora. No está totalmente factorizado porque obviamente es una suma, pero digo, en este caso es importante porque probablemente si tuviéramos que hacer todas las distributivas, el problema sería bastante mayor y no es generalmente la idea del ejercicio. Entonces, tratemos de ser más conservadores con lo que hay de este lado, ¿sí? Y pensar de la siguiente forma, decir, bueno, perfecto.
Pensemos ahora en cómo está hecha nuestra función g, porque a lo mejor, ¿sí? No necesitamos encontrar toda la expresión completa del polinomio, sino simplemente dejarla expresada a su mínima expresión, que es esto que vemos acá. ¿Sí? Entonces, acá uno de los chicos me pregunta, Lucio, si puede ser que haya ejercicios donde se integran integrales dentro de los ejercicios de Taylor. Puede ser, ¿sí? De hecho, puede llegar a pasar, pero o sea, son temas por separado, donde a lo mejor probablemente estén armados digamos, como un rompecabezas o que una parte se necesite de la otra, pero eso depende. Si encuentran un caso así y lo quieren hacer, avísenme. Fíjense que en este caso G tiene en su composición a F. Sin embargo, no podemos decir que G está totalmente compuesta con F, con lo cual nosotros, para obtener toda la expresión, fíjense que lo que necesitamos estrictamente son las imágenes y las derivadas de G. Es decir, de acá, los claves sería cuánto vale G en 4, cuánto vale G' en 4 y cuánto vale G'' en 4. Porque si uno mira la expresión, conocemos todo. El x4, ¿sí? Y obviamente el resto del polinomio lo podemos dejar armado tal cual. Entonces, simplemente contestando la pregunta, sabemos esos tres puntos que están ahí. Esto es lo que tenemos que sacar. Entonces, veamos nuestra función, ¿no? G de x que me queda, vamos a reescribirla, ¿no? Esto podemos pensarlo como 5 por f compuesta con x menos 4, ¿sí? Menos x menos 6, y todo esto a la 1 medio. Entonces, la primera impresión que uno tiene es que hay una composición múltiple aquí dentro, ¿sí? Hay varias capas de función, ¿sí? Acá me pregunta Donna si se refiere a los tipos que piden derivar con teorema fundamental de cálculo. Sí, exactamente, esos vamos a verlos después. Y sí, probablemente hay que hacer, para hacer ciertas funciones, usar el teorema fundamental de cálculo, que a su vez requiere explicar derivadas, pero no es estrictamente Taylor. Igual se pueden combinar también, eso puede pasar. Entonces, para encontrar la derivada de esta función, yo necesariamente tengo que ir derivando capa por capa, ¿sí? O sea, tengo que usar la cámara varias veces y, o dado que no conozco f, tengo que dejar expresado la función f y sus derivadas como corresponde. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, la derivada de g, ¿sí? Fíjense que yo tengo toda esta función en un medio, voy a poner los colores en capas, ¿no? Todo esto que está en amarillo es la primera capa, que es la capa más grande, ¿sí? Es la función raíz cuadrada que está compuesta con todo el resto de las cuentas, ¿bien? Luego nosotros tenemos dentro toda esta expresión y adentro tenemos f, que es una subcapa, que no es parte no es una composición pura, sí, pues está en una suma, pero es parte del problema, que a su vez tiene una segunda capa que le pone en rojo, que es x menos 4. Entonces, como esto es un combo, ¿sí? De sumas, restas y a su vez combinaciones, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Acá me pregunta, ¿ese si puedo hacer el problema de mi grupo? Sí, más adelante lo vamos a hacer al final de los ejercicios. Entonces, en este caso simplemente tengo que seguir la lógica de la derivación. Digo, bueno, para la primera capa, que es una composición pura, hago, ¿sí? Ligada completa, ¿sí? Un medio de todo esto a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, ¿sí? O sea que me queda todo esto tal cual, ¿bien? Entonces esto me va a quedar tal cual, acá. Luego voy a desarmar la primera capa, que es hacer la derivada de todo lo que está aquí adentro. Entonces, fíjense, esto me va a quedar 5 por la derivada de f en x menos 4, la derivada de x menos 4 que es un 1 a secas, ¿sí? La derivada de x que está por separado es un 1, y luego acá tengo menos 6, que en este caso se hace 0, ¿sí? Entonces me queda más 0, ¿bien? Entonces en limpio, así me queda la función, si quieren la podemos pasar un poco en limpio, ¿sí? Pero esto me quedaría como un medio, ¿sí? Todo esto por, en este caso, 5. Igualmente, dejarlo en forma de producto es útil también, ¿sí? Entonces, nos va a quedar todo esto, por ejemplo, igual, ¿sí? Y en este caso, es más, yo le diría que todo esto quede igual, ese menos 1, que hay que hacer luego el producto, ¿sí? Esto ya les digo, puede ser bastante laburo de cuentas, mucho trabajo de cuentas, pero simplemente hay que ser ordenado y tener cuidado, nada más. Pero esa es un poco la idea. Luego, cuando voy a hacer la segunda derivada, acá tengo que tener más cuidado aún, porque fíjense, en este caso yo tengo un producto, ¿sí? Con lo cual tengo que usar la regla de producto, ¿sí? Fíjense que si mi función me queda como u por b, en este caso la derivada me va a quedar primero derivado por segundo sin derivar, ¿sí? Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto como regla general. Y en este caso, supongamos, yo voy a llamarle, supongamos u a esta primera capa, la roja, y vamos a suponer b le llamo a esta otra, ¿sí? Entonces, para ver la constante puede quedar como está. Entonces, en este caso, fíjense, esto me queda, ¿sí? Un medio
todo este bloque por menos un medio que es bajo multiplicando, de vuelta regla de la cadena, todo esto por lo mismo aquí adentro, ¿sí? Todo esto por menos un medio menos uno, que es menos 3 medios, ¿sí? Y luego acá tenemos esta parte, ¿sí? Que hemos dicho en su momento. Y a todo esto, esto es lo primero derivado por lo segundo sin derivar, que dijimos que era todo esto, ¿verdad? Entonces todo esto sin derivar, ¿está bien? Y luego todo esto tenemos más al revés, ¿no? La primera capa es todo esto sin derivar. Y ahora lo segundo derivado, y acá tenemos que tener cuidado porque acá vamos a tener 5 por, fíjense, 5 por 1 es 5, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer 5, la derivada segunda de x menos 4, ¿está bien? Y luego la derivada de x menos 4, que es un 1, menos 0. ¿Bien? Todo esto es efectivamente la derivada segunda. ¿Bien? Vamos a ahora reemplazar para cada una. Fíjense, para g sub x voy a reemplazar g sub 4. Entonces esto me queda 5, ¿sí? Por f de 4 menos 4, que es f en 0, o sea que me queda 5 por f en 0, ¿sí? Menos 0 menos 6, o sea que me queda 5 por f en 0 menos 6. ¿Bien? Voy ahora con la primera derivada. Entonces ahora me queda g' en 4, que me va a quedar todo esto, 5 por f en 0 menos 6, o sea que me queda 5 por 5f0 menos 6, ¿sí? Vamos a hacerlo más prolijo del otro lado, también para que se entienda bien. Esto, ya les digo, lo ideal es no escatimar en hojas y les recomiendo a ustedes que lo hagan en el parcial para que todo tenga final feliz y puedan poder resolverlo sin problema, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, g' en 0 nos va a quedar como un medio, todo esto por 5 de f0 menos 6, ¿bien? Todo esto a la menos un medio por 5 por f' de f0, ¿sí? Menos 1. Ahora vamos a pasar el limpio, ¿sí? Y cuando vamos con g' en 0, esto nos queda menos por menos, más por menos es menos, menos un cuarto. Todo esto de 5 por f0 menos 6, todo esto a la menos 3 medios, todo esto por, todo esto que aparece acá, que es 5 por f' en 0 menos 1, ¿sí? Todo esto más un medio de lo mismo, 5 en f0 menos 6 a la menos un medio, ¿está bien? Todo esto por 5 de f' en 0, ¿bien? Y dijimos, por ejemplo, que f en 0 vale 7, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a ponerlo en limpio, ¿no? G, perdón, acá me mandé un poco. Esto es 4. Sí, ahí está, 4. Mala atención, 4. Perfecto. Entonces ahora, por ejemplo, G en 4, ¿cuánto dijimos que me quedaba? Fíjense, 5f0 menos 6, que es 5 por 7 menos 6. ¿Sí? Entonces 5 por 7 menos 6, que esto sería 35 menos 6, que este caso es 29. ¿Está bien? Ya que estoy, antes de seguir avanzando, prefiero hacer un chequeo, ¿sí? Para que estemos bien. Entonces, en este caso, vamos a ver g en 4, perdón, yo había hecho la primera derivada, ¿correcto? Entonces, en este caso me queda g en 4, bien, f', perfecto. F' me queda de esta manera, bien. Y, me olvidé poner en un medio, mala mía, perdón. Y esto en este caso me va a quedar g en 4 que me queda 5, y acá esto sería 4, perdón. Entonces ahora está bien. Entonces me queda menos, esto menos 4, bien. Entonces esto me va a quedar 5 y todo esto en un medio, ¿verdad? Bien, vamos a reflejarlo un poco. Hay que tener cuidado con estas cosas, pero nada, a todos nos puede pasar, así que a ver si les sirve de consuelo. ¿Bien? Entonces esto nos va a quedar como 5, ¿sí? Por f0 que es 7, menos 4, menos 6, todo esto a la un medio. ¿Bien? Fíjense que esto nos queda 35 menos 10, que es 25, 25 a la un medio es 5. ¿Está bien? Luego nos quedan el resto de las cuentas que son las otras derivadas, ¿sí? Evaluadas en cada punto.
Vamos a chequear rápidamente porque ya que les digo, esta parte del examen es más trabajo de cuentas, ¿ok? O sea que simplemente lo que voy a hacer es chequear que rápidamente que nuestras ecuaciones estén bien, ¿sí? Pero esencialmente esta de la segunda parte del problema siempre es trabajo de, como yo le digo coloquialmente, pico y pala, ¿sí? O sea, trabajo de hacer cuentas y reemplazar y toda la historia. Entonces, fíjense, esto nos queda un medio, perfecto. 5 por f, en este caso de 0, menos x menos 6, que sería menos 0, o sea que esto nos queda menos 6 a la menos un medio. Y luego tenemos 5 por f sin x menos 4, que en este caso nos va a quedar así, menos 1. Lo estoy comparando con acá arriba, está bien, fíjense, un medio. Después tenemos 5 por f de x menos 4, menos x menos 6 a la menos un medio, que es la raíz que está aquí en el denominador. Y luego tenemos 5 por f' de x menos 4 por 1 menos 1. Perfecto, eso está quedando igual. Entonces, al reemplazar, ¿sí? Lo que nos va a quedar, por ejemplo, en G' de 4, simplemente es el mismo resultado que estamos viendo acá, ¿está bien? Que esto nos queda como menos 8 quintos. ¿Bien? Simplemente reemplazando nos queda menos 8 quintos. Y finalmente, el segundo, que sería G' en 4, ¿sí? En este caso nos va a quedar toda esta expresión, ¿sí? Que es bastante compleja, ¿está bien? Si ustedes lo ven de esta manera, ¿está? Porque acá, bueno, en este caso se ve como una división y etcétera, pero esencialmente si ustedes lo reemplazan les debería quedar esto, 1061 sobre 125, ¿está bien? Entonces esto queda como 1061 sobre 125, ¿bien? Entonces, claro, acá me dice Lucio que hay que tener cuidado, exacto, porque es muy común comerse signos, errores, o sea, esto nos pasa a todos. Hay que revisar para asegurarse bien las cuentas, ¿ok? Entonces, en este caso, supongamos que vamos a hacer el chequeo, ¿sí? Con esta otra. Entonces, en este sentido, por ejemplo, le digo porque también es cierto que muchas veces me ha pasado como anécdota personal de tener los videos de tener que retractarme, decir, y poner un anexo que diga, no, en tal punto, tal cosa vale tal punto, y bueno, no es lo más agradable, ¿no? Obviamente. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cuidados. Igualmente acá si se sacan, si se generalmente están puestos con 10 es porque no solamente el procedimiento está bien, sino también el tema de las cuentas, ¿no? Entonces esto nos quedaría, fíjense, menos un cuarto, todo esto por 5 por 7 menos 6 a la menos 3 medios, ¿sí? Todo esto por 5 por menos 3 menos 1, ¿sí? Más un medio. Todo esto por 5 por 7 menos 6. Todo esto a la menos un medio. Todo esto por 5 por 18. Bien, este sería el tema. Entonces esto nos quedaría menos un cuarto. Esto nos quedaría 35 menos, en este caso sería menos x menos 4, o sea que esto en este caso tendríamos hablando de menos 10 acá. O sea que esto sería menos 10 y menos 10, que era la corrección que había hecho antes. Acá también y acá también. O sea que esto nos queda, en este caso, un 25 menos 10 que nos queda 20, 35 menos 10 que queda 25. Entonces a esto nos va a quedar como 1 sobre 25 a la 3 medios, ¿sí? Luego vamos a tener menos 15 menos 1 que es menos 16, también aquí arriba. Y luego acá vamos a tener más un medio, de vuelta 35 menos 10 que es 25, o sea que tenemos 1 sobre 25 a la un medio, ¿sí? Y luego tenemos 5 por 18, ¿sí? Fíjense, en este caso vamos a tener 25 a la un medio es 5, ¿sí? Con lo cual en este caso nos queda 5 con 5 se va. Vamos a tener 25, en este caso a la 3 medios, que es 25 raíz cuadrada, que es 5 al cubo, que nos queda 5 por 5, 25, por 5 es 125, y 16 es 4 por 4, esto se hace, esto de negativo pasa, se cancelan los negativos, 16 dividido 4 es 4, o sea que esto nos queda 4 sobre 125, ¿sí? Más, y en este caso 18, en este caso esto nos va a quedar con 18 dividido 2, que nos queda 9. ¿Sí? Con lo cual acá nos va a quedar como 4, ¿sí? Sobre 125 más 9. En este caso, con la fracción, esto nos quedaría 125. En este caso nos quedaría 1250, que esto nos quedaría 1100, en este caso 1250, o sea que nos quedaría 1125, si no estoy equivocado. Por las dudas, corríjanme. ¿Está bien? Y en este caso va a quedar con, déjenme ver acá, queda con 1061 sobre coso. A ver si hicimos mal alguna cuenta.
Ok, 5 por 18, ok. Entonces esto era menos un medio, bueno. Me queda 900. Ok, 18 dividido 2, ok, perfecto. Vamos a revisar un segundo, acá atrás. Ok, esto en realidad debería dar, acá voy a revisar los cálculos, pero debería dar 1061 sobre 125. Debo haberme comido algún número o paso en el proceso, ¿sí? Después eso lo voy a revisar bien con detenimiento, ¿está bien? Pero lo ideal en este caso sería que ustedes, una vez que tienen todas las derivadas, ¿ok? O sea, si recapitulamos, vamos a tener, por ejemplo, g en 4, ¿sí? Que nos va a quedar, fíjense en este caso g en 4 que nos va a quedar como 5, ¿está bien? Entonces en este caso nos queda g en 4 que nos queda como 5. Después tenemos g' en 4, que hemos dicho que esto nos quedaba como menos 8 quintos, ¿bien? Y luego, en este caso para g' en 4, nos queda como 1061 sobre 125, ¿bien? Entonces ahora, para sacar el polinomio, la expresión sigue siendo la misma que teníamos antes, o sea, sería esto mismo, ¿está bien? Que hemos dicho, pero ahora reemplazando con los números completos, ¿sí? Así con todos esos coeficientes que encontramos hasta acá. Entonces lo que vamos a ver, en este caso nos va a quedar que la expresión completa sería el polinomio de grado 2 de g en x igual a 4, y ahí escribimos, ¿no? 5 factorial de 0 es 1, ¿sí? Más menos 8 quintos sobre factorial de 1 que es 1, sobre x por x menos 4, más 1061 sobre 125 por 2, ¿sí? 125 por 2, que sería 250, ¿está bien? Todo esto, en este caso, por x menos 4 al cuadrado, ¿sí? Y así sería como nos queda la expresión completa de polinomio, ¿bien? Entonces, nada, esto para que se vea cómo es una aplicación concreta de polinomio de Taylor, ¿bien?